Muy buenas amigos. En China hay un chiste bastante popular que cuenta cómo cada septiembre el ejército estadounidense se queda intrigado ante un espectacular aumento de tropas militares a lo largo y ancho del gigante asiático. Sin embargo, esas masas de millones de personas marchando no suponen ninguna muestra de poderío militar ni implican la preparación ante un conflicto inminente, pues como podéis comprobar en las imágenes, solo se trata de estudiantes pasando por un par de semanas de instrucciones de lo más simples, en las que no se utilizan armas y apenas se enseña un poco de autodefensa. Técnicamente, los hombres y mujeres de China deben realizar el servicio militar obligatorio tras cumplir los 18, pero en la práctica es solo voluntario y la gran mayoría de la población no ha pasado por ningún adiestramiento militar más allá de lo que vamos a ver en este vídeo. Estos ejercicios tienen lugar en el primer año de la enseñanza secundaria no obligatoria y de la universidad, y se realizan dentro de los propios centros, que son el hogar de buena parte de los estudiantes. En cuanto a las funciones de este entrenamiento, en principio serían las siguientes. 对于我们来讲，我们国家军训的话，首先我们的大学生他们的国防的意识，因为普通很多学生他们都没有这种国防的意识，通过军训提高他们这种国防的意识。第二呢，就是因为我们现在他们刚刚入学，原来在暑期在家里有这么一段时间，比方说6月7号就高考完了，那么在适应我们大学生活的时候，需要有这么一段时间适应大学的这个生活。那么同时呢，有一个过程是什么过程呢？就是一个班级的同学他们在一起相互之间熟悉，对一个这个班级今后一个开展工作、学习生活也好，是一个很好的一个磨合的过程。那么第三点要讲的话，那么应该是磨练一种精神。那现在我们更多的同学讲究是个体单个，但是我们通过这种军训的集体生活，让他们培养这种团队的集体这么一种精神。当然，如果说是要算的话，我们的吃苦耐劳的这种精神，还有这种团结协作这种精神，都是在这里面。大致就这些。El señor al que acabamos de escuchar es el máximo responsable de la instrucción militar en este centro universitario y el oficial más veterano con diferencia, porque los encargados de entrenar a los novatos son sus compañeros del tercer o cuarto curso, aunque en muchas universidades se trata de jóvenes soldados. De hecho, durante la mayor parte de los ejercicios que estamos viendo, la persona a cargo era este estudiante de 21 años que cursa un programa de comercio internacional. 每年的这段时间，所有的学校都是要进行国防军事教育的，为了把学生的体魄练得强健一点。学习的时间太多，然后运动的时间太少的话，那肯定在身体情况下，体质会变得比较差。所以开学就是不管是进入高中，或者是初中，现在是大学。 他们肯定是第一堂课肯定是军训，先让他们要熟悉这个。因为我们国家要提倡，我们国家是提倡这个的，提倡国防教育的。因为初中、高中跟大学都是第一件事情肯定都是军训，所以军训的话也是一方面是让他们班级可以同学之间相互认识，然后另一方面可以让他们进来之后在纪律方面有所加强。 Durante el adiestramiento también hay muchos momentos en los que los encargados de cada grupo se dirigen a los estudiantes con pequeños discursos y lemas que insisten en los objetivos antes mencionados. Y también abundan las referencias al Partido Comunista de China, que está muy presente durante todas las etapas formativas y al que se unen alrededor del 40% de los estudiantes universitarios.
Sin embargo, durante estos días de entrenamiento también hay muchos momentos de distensión en los que efectivamente uno puede ver cómo se estrechan los lazos entre los estudiantes, quienes dejan de ser un conjunto de individuos a veces provenientes de lugares muy lejanos para formar grupos en torno a las aficiones, los intereses o la simple amistad. Además, si resulta que tienes algún problema médico o si eres de los que le tienen auténtica alergia al ejercicio físico, siempre puedes solicitar la exención y observar a tus compañeros haciendo flexiones y desgañitándose desde la comodidad de un puesto especialmente reservado para los de tu condición. Al cabo de la semana o semanas que dura la experiencia, se celebra una ceremonia de apertura del curso académico en la que los estudiantes marchan y realizan diferentes ejercicios al unísono, y en la que suelen participar los líderes y figuras más destacadas de cada centro. Además, también puede ser el momento en el que se entregan los premios y becas a los estudiantes sobresalientes, en otro pequeño intento de inspirar o motivar a los recién llegados. Puede que a algunos todo esto no les parezca más que una imposición y un lavado de cerebro sin ninguna utilidad más allá de la que le pueda sacar el gobierno. Y me consta que a muchos estudiantes les parece una pesadez, igual que se lo parece tener que ir a clase todas las mañanas y examinarse al final de cada cuatrimestre. Pero en China, una gran parte de las familias piensa que este tipo de experiencias son muy positivas para que sus hijos no se distraigan en el paso a la nueva etapa de estudio. Pues como señalaba uno de nuestros entrevistados, después de los duros años de preparación para la selectividad, en los que no es nada raro invertir hasta 70 horas de estudio semanales, algunos jóvenes se relajan en exceso cuando saben que se han ganado el acceso a la universidad y acaban echando a perder los frutos de su esfuerzo. En ese sentido, este pequeño periodo de adiestramiento militar supone una nueva inyección de disciplina para que afronten su última fase de formación antes de entrar al mercado laboral y les anima a vencer las barreras del individualismo, que puede ofrecer un estilo de vida muy agradable para quienes vienen de familias acomodadas y con contactos, aunque también puede suponer un capricho inasumible para el resto de los mortales en edad de asociarse y crear proyectos profesionales. Eso es todo por mi parte. Si tenéis una opinión o experiencia al respecto, os invito a que la compartáis en los comentarios. Y si os surge cualquier duda, trataré de responder lo mejor que pueda. Por otra parte, si queréis que siga subiendo más vídeos, me podéis ayudar con un me gusta, suscribiéndoos al canal o echándome una mano a través de Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.